¿Qué ventajas tiene adoptar un perro para el perro y para la sociedad? Bueno, pues para el perro como tal, la oportunidad de conocer el amor, de no estar en la calle, exponiéndose al maltrato, exponiéndose a que un carro los atropelle. Y para la sociedad, pues yo creo que la principal razón de tener un animal en la casa es porque somos más felices. Y pues si hay personas felices, son más productivas en el trabajo, tienen mejores relaciones interpersonales. Entonces para mí un perro es el complemento perfecto. Para el perro, lo que te venía diciendo, de pronto las ganas de tener un hogar, ejemplo, ella fue rescatada, entonces nosotros la adoptamos, mi novio y yo, y creo que es la mejor experiencia que ha tenido. La sociedad se encuentran mejores sentimientos, todos son hermosos, pero se encuentran mejores sentimientos y mejores experiencias para los perritos que son adoptados, con los perritos que son adoptados. Yo toda la vida decía como, no, yo no soy capaz de tener un perro porque demanda mucho las salidas, demanda mucha atención. Yo siempre he tenido gaticos, pero en cuestión de 2 semanas con mi mamá, que también es una señora pues de edad y que hemos tenido pero perros pues que no han sido de nosotros, como a nuestro cuidado, decidimos y dijimos como no. O sea, un perrito le cambia a uno la vida mucho, un perrito le cambia a uno la estructura mucho, porque hay que dedicarles mucho tiempo, pero es un tiempo que yo siento que es de calidad y que de verdad es un animalito que le da a uno absolutamente demasiado cariño, le enseña a uno mucho de la vida, pues sí, aún más si es incluso adoptado, un animalito que lo necesita, un animalito que está sufriendo en la calle, un animalito que está a su merced. Hombre, eso es muy reconfortante y muy bello uno compartir con una compañera de vida. Muchísimas, yo creo que las ventajas de... Hay muchos perritos que se quedan sin hogar, ¿cierto? Y tenerlos por ahí en la calle como maltratados o que no estén bien cuidados para la sociedad es algo que impacta mucho. Por ejemplo, usted va en la calle y ve un perrito y uno no sabe qué hacer, como que ese perrito de quién será, qué pesar, si estará bien alimentado o eso impacta mucho. Yo pienso que pues a los que nos gusta queremos las mascotas y para ellos mismos es unas ventajas. Yo no digo que todos los hogares sean muy buenos con los perros, hay unos que van a tratar mejor, hay otros que realmente tienen mascotas, pero a veces no entiendo ni siquiera por qué tienen mascotas. Entonces, independientemente, yo no sé, como que esa parte del impacto, pienso que sí es mejor adoptar perros para que tampoco se queden como, por ejemplo, otros decían con Lilo, no la opere para que la ponga a criar y yo le compro todos los perros, yo se los tengo, y yo decía, pues para que más perros, si de pronto no hay suficiente gente que pueda mantenerlos y tenerlos bien. Entonces no sé, esa parte no me... Yo no entiendo, ese concepto de sociedad es muy amplio, entonces yo creería que es más como el entorno social de nosotros. En eso empieza como a transmitirse como unas formas de cambio. ¿Qué quiero decir? Es decir, yo no puedo cambiar la sociedad en general, pero sí puedo lograr un cambio que es particular con los vecinos. Por ejemplo, nosotros vivimos en una unidad y hay muchas personas longevas, entonces nosotros vemos que tienen como un comportamiento particular que es como una predisposición a los animales, más que nosotros tenemos perros grandes. Entonces ahí empezamos a hacer un cambio como en esa relación, como hey, píllese primero que esta raza no es agresiva, tiene un comportamiento tranquilo. Entonces es empezar como a entrar a esas personas a cambiarlas. No vamos a cambiar la sociedad, pero por lo menos la unidad ha entendido que estos dos perritos son tranquilos, que pueden andar sueltos. Entonces empieza a cambiar como un tema del comportamiento, digamos, de las personas. Pues no es que voy a cambiar la sociedad, porque me parece muy ambicioso, pues. Entonces uno empieza como a transmitir eso a los amigos, yo tengo unos perros, los adopté, y entonces empieza como a sonar eso, va a adoptar mejor que comprarme un perro. Pero yo creo que también es bacano si a usted le gusta una raza. Todos dicen, yo quiero tener un golden. La gente ¿y dónde lo adoptó? Una casualidad de la vida, pero mucha gente y nosotros mismos decimos, si nos toca tener un nuevo perro, tendríamos un golden. Y los golden son para encontrarse un loco de estos, para adoptarlo, es muy difícil, entonces tocaría como hacer una inversión monetaria. Pero también estamos abiertos a recibir perros, pues como que nosotros vemos perros por ahí como, está solito, si está por ahí embalado el perro, lo cogeríamos de uno, porque no es como un tema de anclarse como a esos pensamientos. Pues para el perro, pues poniendo otra vez el caso, si vienen como de un ámbito en el que no estaban como bien cuidados, que se sintieran cómodos, que uno lo adopte y que les dé ese ambiente de seguridad,
pues yo creo que eso debe ser un impacto muy grande para ellos porque se sienten parte de algo, se sienten parte de una familia donde los cuidan, están atentos a ellos, y para la sociedad pues es un ser No, y pues en estos momentos que están tan categorizados como que ya son parte de la familia, entonces mucho más, ya es un impacto más grande. Sí, o sea, y es como normalizar que un perro no es solo para ciertas cosas, sino que pues también puede ser un perro para estar en un hogar y convivir. Pues al perro sin duda es porque le estás dando una muy buena vida, una vida que muy seguramente no hubiera tenido si no lo adoptaras. Y para la sociedad pues que estás de alguna manera como yendo en contra del mercado de los perros que muchas veces hay, que no es muy ético, muchas veces, hay veces que sí está bien, pero muchas veces los perritos es simplemente por negocio, entonces los mezclan, pueden tener problemas genéticos, las perritas sufren mucho porque es mucha reproducción constantemente, entonces siempre y cuando uno evalúe bien o investigue cómo es el criadero de donde lo compras. Yo no estoy en contra de la compra. Para el perro que consigue una familia, consigue como suplir sus necesidades, las necesidades básicas de un perro, que son la necesidad de alimentación, de tener un abrigo libre de hambre y sed, de poder desarrollar como sus necesidades de perro como tal. Entonces puede tener una protección. Y para la sociedad, todo ser humano pues siempre necesita, el ser humano es un ser sociable, necesita de compañía. Y el perro es una compañía muy fiel, entonces emocionalmente para el ser humano se ha comprobado que los perros ayudan a muchas emociones como la depresión, la soledad, entonces puede ayudar de hecho hay perros de asistencia emocional, perros que ayudan en enfermedades, entonces para la salud del ser humano en la sociedad puede ser muy beneficioso. Para el perro, su hogar, su familia, y para la familia un miembro más. Entonces por eso es que debemos de apoyar todas estas adopciones, tanto los perros como los gatos. Para la sociedad en sí es mucho, ya que se dejarían de ver los perros callejeros y pues disminuiríamos toda esa población de perros callejeros que hay. Y para la sociedad en tal, y qué pena, para los perros pues también es muy beneficioso, ya que ellos no vivirían más en la calle, sino que tendrían un hogar siendo amados y siendo pues respetados como se merecen. Que si uno los adopta, les da pues como un hogar y es un perrito menos en la calle, entonces uno los esteriliza y ya no van a ver muchos más cachorros por ahí rondando sin norte. Sí, y para la sociedad. Para la sociedad es de pronto pues como crear la cultura de que hay mucha mascotica que necesita dueño. El perro hoy es cambiarle la vida y ellos también se la cambian a uno, literal, le alegran la vida a uno. Para la sociedad hoy es contribuir pues como con el abandono, con todo lo que se ve, el maltrato, pues es ayudar. Pues yo creo que muchos necesitan amor, cariño. Entonces, la verdad sería, y en este momento aprovecho para decirle a esas personas que realmente en vez de comprar, adopten. Es muy importante adoptar porque hay demasiados perritos en la calle y necesitan demasiado pues el amor, la protección. ¿En qué nos ayuda a nosotros como sociedad? Pues claro, no todos, ya sabes, ni todos están dispuestos a adoptar perritos, pero yo creo que nos enseña a ser un poco más humanos. Yo creo que nos enseña también como a concientizarnos un poco de que ellos también sienten, que ellos también sufren. Entonces yo creo que todas esas personas, a mí por ejemplo me ha ayudado muchísimo y yo siempre tuve en mente adoptar una y dije, bueno, voy dispuesta a todo, con todos los riesgos, eso no es para todo el mundo, claro está, eso no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene la paciencia, no todo el mundo tiene el amor para poder seguir con ellos, para poder cuidarlos. Para la sociedad pues no tenemos un montón de perros callejeros pariendo más perritos y para los perritos pues obviamente le vas a cambiar la vida a un ser vivo. Y ellos también sienten y también necesitan una familia y necesitan que los quieran. Qué bueno que hayas llegado al final de este video.
Espero que todo el contenido de mi canal te sirva para que tú y tu perro sean más felices. Si te gusta el arte y las fotografías de animales urbanos, fotos como esta otra, y esta otra, y esta más, por favor sígueme en mi Instagram. Me encuentras como Las Fotos de Luis Tobón. Ahora, si quieres una foto para tu perro, o si te gustan fotos como esta otra, y esta, te invito a que entres a mi página web en bigotesperrunos.com o me busques en Instagram como @bigotesperrunos.